Buenos días, hermanos. Bienvenidos a esta escuela dominical. Qué bueno que desde sus hogares, yo desde mi hogar, podemos compartir, podemos meditar en la bendita palabra del Señor. Como lo hemos aprendido en la predicación, esa fuente de agua que salta para vida eterna, que nos refresca, que podemos conocer al Padre a través de su palabra. Bien, hermanos, vamos a hablar hoy de un tema que el Señor ha inquietado mi corazón al respecto. Y para este tema vamos a ir entonces al Evangelio de Marcos, capítulo 1. Dice de la siguiente manera: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Ahora más tardecito vamos a mirar otra cita bíblica para complementar esta. A ver, vamos a manejar 3 punticos. El primero es el lugar de Juan el Bautista. El segundo es el lugar del Señor Jesucristo. Y el tercero es el lugar nuestro como cristianos. Vamos a empezar entonces hablando de Juan el Bautista. Y cuando pensamos en él, pensamos en Juan el Bautista. Tenía todo para ser un hombre orgulloso. Miramos las características de Juan. Él era hijo de un sacerdote. Fue un niño milagro. Nació de una pareja de ancianos que ya sabían o pensaban que no podían tener hijos. Y esta pareja de ancianos, dice la palabra, que eran irreprensibles delante de Dios. Eran un hombre y una mujer justos. Qué orgullo para uno como hijo decir: mis padres son irreprensibles delante de Dios. ¿Qué dice la palabra de Juan? La profecía respecto a Juan: que sería grande delante de Dios. Y algo maravilloso, que desde el mismo vientre de su madre estaría lleno del Espíritu Santo. Tenía una misión demasiado importante y clara. Y si seguimos viendo aspectos de Juan, vemos que humanamente él era familiar del Señor Jesucristo. Recordemos que Elizabeth y María eran primas. Y dice en el versículo 5 de Marcos 1: y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. ¿Cuántos motivos para de pronto Juan haber dicho, como eso que se volvió tan de humor, de ironía aquí en Colombia: ustedes no saben quién soy yo? Pero vemos a Juan como el Juan, un hombre que vivía en el desierto, que se alimentaba de miel y langosta, que tenía una vestimenta
demasiado sencilla. Un hombre que nunca se le pasó por la mente pensar que él era el importante. ¿Quién era Juan? Según la profecía de Malaquías, según la profecía de Isaías, era una voz de alguien que clama en el desierto. ¿Y qué proclamaba esa voz? Preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Juan iba delante del Señor preparando su camino. Y cuando el Señor Jesucristo llega allí para ser bautizado por Juan, ¿qué dice Juan? Dice: yo no soy digno ni siquiera de estar agachado, inclinado para desatar la correa de su sandalia. Y cuando vamos a el Evangelio de Juan, el capítulo 1 del versículo 19 en adelante, él dice: he aquí, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice: él es mucho, aunque yo vine primero que él a predicar, él es mucho antes que yo. Él es desde el principio. Les está hablando a ellos de la eternidad y del poder del Señor Jesucristo. ¿Quién soy yo? En este mundo donde las personas quieren fama, quieren poder, quieren reconocimiento, Juan es un hombre que dice: no, yo no soy el digno, yo no soy el importante, yo no soy el que merezco reconocimiento, el que merezco reverencia, es el que viene detrás de mí, del cual se profetizó desde el mismo Génesis, y por fin llegó ese Redentor de Israel. Bien, vemos entonces al Señor Jesucristo. Él sí es el digno, Él es el poderoso. Mientras que Juan bautizaba con agua, el Señor Jesucristo bautizaba con el Espíritu Santo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Hijo amado en quien el Padre se complace. Ese es el Señor Jesucristo. Y nos lleva esto entonces a pensar: ¿y nosotros? ¿Cuál ha de ser nuestra actitud al respecto? Soy como Juan, ese hombre que no espera ningún reconocimiento para él. O tal vez en nuestro orgullo queremos reconocimiento. He estado pensando mucho en estos días en nuestra actitud cuando estamos, vamos al templo, cuando íbamos al templo, ahora con el permiso de Dios volveremos. Pero ¿cuál es nuestra actitud al llegar a la casa del Señor? De reverencia, de entender delante de quién estamos, de sumo respeto, entendiendo que solo uno merece el honor, la dignidad, la honra. A nosotros como familia nos pasó algo, tal vez a ustedes también les haya pasado, y es que cuando empezamos al culto virtual, entonces, uno siempre, y más por el clima de esta ciudad que hace como frío, entonces poníamos el computador en la cama y nos sentábamos los tres allí a ver el culto. Pero sucedía entonces que uno como que se iba acomodando y se iba deslizando, y cuando menos pensaba estaba uno como acostadito, como muy comodito en el culto. Y tomamos la decisión, dijimos: no, el culto no es ir a ver el culto como se va a ver una película, que la acompañamos con palomitas, que la acompañamos con tintico, que la acompañamos con gaseosa. No, es
culto. Cuando abrimos ese computador, hacemos parte de ese culto. Entonces mejor nosotros nos fuimos para la sala. Estamos bien sentados, participamos. ¿Por qué? Por el honor que corresponde a ese tiempo, que es del Señor. Y ahora que volveremos, con el permiso de Dios, a congregarnos, ¿cuál será nuestra actitud? Llegamos y empezamos a desatrasarnos con los hermanos que hace 5 meses no vemos. ¿Cómo nos fue durante este tiempo de aislamiento? ¿Qué hicimos? Y charlamos. No. Es que estamos en la casa de Dios. Recordemos, el que merece reverencia, el que merece reconocimiento, el que merece honor. Vamos a ir a la otra cita que les había dicho, que está en Juan 3, del versículo 22 hasta el 31. Dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye. Se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Vienen estos hombres a decirle a Juan, tal vez querían generar en él envidia: mira, tú ya no eres famoso, el que vino detrás de ti te suplantó. No, él dice: no, es que yo nunca quise ser mejor que él, yo nunca quise ocupar el lugar de él, yo siempre supe y siempre dije: yo soy solamente esa voz, soy solamente el que preparó el camino. Un hermoso ejemplo de humildad, de reconocer el lugar que él tenía. Hermanos, nosotros reconocemos nuestro lugar. Cuando llegamos a la oración, a la adoración, al encuentro con la palabra de Dios, ¿cómo nos dirigimos? No es Yuyito, no es el Zarco, no es el mal, es el Dios todopoderoso, el alto, el sublime, el Rey de Reyes. Le enseñamos eso a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las personas que se acercan a nosotros a hablar en estos términos. Nuestro Dios es grande, acerquémonos a Él con reverencia, entendiendo que Él es el dueño de la fama, del poder y del honor, y que la actitud, no solo en nuestra expresión, sino aún en la postura de nuestro cuerpo, en todo lo que nosotros somos, podamos darle a Él la gloria y el honor que le corresponde. Seamos como Juan, nunca busquemos para nosotros fama ni reconocimiento, busquemos solo exaltarlo a Él, que es el digno. Muchas gracias, hermanos, que la paz de Dios les continúe asistiendo sus vidas. Amén. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, que estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, que estás sentado en medio de querubines. Gloria llena la tierra, gloria llena mi ser, por eso canto aleluya a ti, Santo de Israel. Gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso canto
te adoramos, aleluya, te exaltamos a ti. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, tú eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. En tu mano nuestra vida, nuestro ser, nuestro corazón. Ayúdanos a permanecer firmes en ti. Mas yo en ti confío, Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Mas yo en ti confío, Jehová. Digo, tú eres mi Dios.
corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí, vida eterna derramaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Digno es el Cordero de
mano del Señor vino sobre mí, y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos, y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté: Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida, y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne, y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida, y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra, y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones, y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile: esto ordena el Señor omnipotente. Ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas, y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida, y volverás a vivir, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Lo afirma el Señor. Una de las características principales de los juegos de mesa es quitar y poner. Se pone una ficha, se sacan dos. Y cuando estamos jugando nos parece normal, o cuando estamos observando. En la Escritura y con el Señor es muy semejante. Quitar y poner es una de las características muy fundamentales de la Escritura. Por ejemplo, vamos al bautismo. Dios quita nuestros pecados, añade su espíritu. Vamos al ayuno. Nos restringimos, quitamos alimentos para añadir fortaleza. En la vigilia, quitamos unas horas de sueño para añadir guía. En la oración, nos aislamos de nuestros propios planes, quitamos para añadir escuchar a Dios. Es muy natural entonces esto de quitar y poner. Y estamos en una cuarentena que nos quitó y nos debió haber añadido algo. Durante todo este tiempo hemos hablado que debimos haber mejorado en la sensibilidad al Señor, que debimos haber expresado más espiritualidad y más naturalidad espiritual al vivir. Hoy vamos a mirar un profeta cuyo nombre significa Dios fortalece, un profeta que no nació profeta. Él era hijo de un sacerdote de Buzi, fue criado para hacer el ministerio sacerdotal en Jerusalén. Fue una persona que vivió toda su vida alrededor del templo, exceptuando cuando llegó a Babilonia y se lo llevó cautivo. Al llevárselo cautivo, pues todo le cambió. Le fue quitada su visión de vida para añadir otra. Y estando ya cautivo en Babilonia, cumplió los 30 años. Recordemos que los 30 años era donde se iniciaba el ejercicio sacerdotal en el templo, pero ya no estaba en Jerusalén, ya no estaba al lado del templo, ya estaba cautivo. Y lo que ocurrió allí fue que Dios lo llamó para ser profeta, uno de los profetas mayores, uno de los profetas que estuvo casado, no tenemos conocimiento de que haya tenido hijos, y que es uno de los profetas que más anticipó los tiempos. Este profeta es Ezequiel.
y hoy vamos a estudiar el capítulo 37, uno de esos capítulos famosos y conocidos, cuyo título es El Valle de los Huesos Secos, donde hay una expresión de esperanza de Dios, donde Dios mira a su pueblo ya cautivo, ya disperso. El pueblo ya no tiene esperanza, ya está cansado, ya se siente el pueblo como si tuviera los huesos secos. Y Dios les dice, no, 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 yo estoy aquí. Este capítulo inicia con una expresión bonita como cuando un amigo le pone la mano a otro amigo sobre el hombro y le dice, caminemos juntos, vamos. Entonces en el versículo 1 dice el texto, la mano del Señor vino sobre mí. Ezequiel en su experiencia profética, como que es tomado del hombro por la mano del Señor, le dice, bueno, Ezequiel, vamos a caminar juntos. Lo primero que ocurre en la vida de Ezequiel en este texto es que Dios se hace presente, como Dios lo está con nosotros, está presente. Y lo segundo que pasa es, y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. El Espíritu de Dios, que es nuestro compañero eterno hasta que el Señor venga por su iglesia. Ese compañero es el que guía, el que muestra las nuevas realidades, el que muestra lo que hay que hacer. Y debimos en esta cuarentena haber crecido en esa sensibilidad a Espíritu de Dios para avanzar, para proyectarnos, para seguir nuestra vida cristiana. Versículo 2. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Recordemos que la escritura muy pocas veces usa los adjetivos, siempre el sustantivo, pero muy poco la calificación de los sustantivos. Es decir, la Biblia habla de huesos, pero aquí se nos añade una calificación, huesos extremadamente secos. La nueva realidad fue presentada a Ezequiel por Espíritu. Y la nueva realidad para nosotros será presentada por Espíritu. Lo que sigue de aquí en adelante será el Espíritu de Dios quien nos las muestre. No podemos salir como veníamos, ni podemos volver a la realidad tal cual empezó hace tiempos. No, ahora como salimos de nuevo, ahora una realidad nueva, esa realidad nueva debe ser presentada por Espíritu en nuestras vidas. Versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor Todopoderoso, tú lo sabes. Ahora que las cosas están cambiando, debemos preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere. Nosotros sabemos muchas cosas, pero Ezequiel nos muestra aquí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes qué sigue, tú sabes qué viene, tú sabes cuál es el futuro. Aunque Ezequiel pudo haber contestado, Señor, imposible de los huesos, ¿cómo se va a llegar a la vida? Versículo 4. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, la palabra del Señor está en los labios de Ezequiel. Y es algo que yo quiero recordarnos hoy a todos nosotros. La palabra del Señor está en nuestros labios. Hay muchas cosas que se pueden decir ahorita, muchas experiencias que hemos tenido en este encierro, pero lo más importante es que la palabra de Dios esté en nuestros labios para comunicarla a otros, para ver nuestro propio futuro, para relacionarnos con las personas. No salgamos con nuestras propias palabras. Versículo 5. Así dice el Señor Todopoderoso a estos huesos, yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel, les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. De los huesos y extremadamente secos, por la palabra de Dios,
se pasó a cuerpos, con tendones, con la piel, con todo. Solo que esos cuerpos no tenían vida. Versículo 8. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces pasamos de huesos a cuerpos. Y aún así, nada se podía hacer. Nada se podía hacer con los huesos. Nada se podía hacer con los cuerpos inertes allí. Versículo 9. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura el aliento de vida y dile, esto ordena el Señor omnipotente, ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Y Ezequiel lo hizo. Profetizó sobre estos cuerpos y la vida llegó. ¿Qué hizo el cambio? La palabra de Dios en los labios de Ezequiel. ¿Qué quiero comunicar? Que la palabra de Dios en nuestros labios hace el cambio, lo nuevo, lo que viene, el futuro, tiene que ser construido con la palabra de Dios. De lo imposible a lo posible por la palabra de Dios. De lo que parece que no tiene vida a la vida por la palabra de Dios. Y dice el versículo 10, yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Dios en este capítulo invitó a Ezequiel a ver lo que Dios quería hacer. Dios nos invita a nosotros a ver el futuro y lo que viene bajo el concepto de Dios y no bajo nuestra opinión. Ahorita va a haber muchos chistes, quejas, tal vez experiencias, pero la invitación es a ver lo que Dios quiere que nosotros veamos. Comenzamos hace ya varios meses con Jonás diciendo, Dios quiere que nosotros nos volvamos misericordiosos como Dios. Y todo lo que hemos venido hablando a lo largo de este tiempo es que Dios quiere que nos parezcamos a Él, que seamos más sensibles a lo que Él propone, a lo que Él quiere para nosotros. Y aquí empieza el versículo 11, la conclusión de Dios mismo. Luego me dijo, aquí viene la conclusión de Dios, la voz de Dios, la opinión de Dios, hijo de hombre. Estos huesos son el pueblo de Israel. Recordemos, Israel fue llevado cautivo, Israel ya no estaba en su casa, Israel estaba esclavizado en un nuevo país. En el caso del profeta, el profeta ya no tenía su ministerio, ya no podía hacer para lo que fue educado y criado. Sin embargo, Dios le cambió todo a él. Y sigue diciendo el texto, ellos andan diciendo, el pueblo de Dios anda diciendo, nuestros huesos se han secado. Y yo como pastor he escuchado el cansancio, la fatiga, la falta de ganas, como le están diciendo ellos. Nuestros huesos se han secado. Ya no tenemos esperanza. Y sigo escuchando eso. ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? Se me agotó la esperanza y la paciencia. Y sigue diciendo el texto, estamos perdidos. Esas eran las palabras que salían de los labios del pueblo esclavizado y del pueblo en ese encierro que fue provocado por el propio pecado del pueblo y que Dios actuó para que Dios fuera fiel con su palabra. Nosotros no estamos en esa condición del pueblo, pero sí hay fatiga, hay cansancio, hay falta de esperanza. Ya las palabras nuestras son palabras que no edifican, que no construyen, que no habilitan al otro para que siga en la fe. Casi que nosotros gritamos como ellos, estamos perdidos. Sigue añadiendo Dios, versículo 12. Por eso, profetiza otra vez la palabra de Dios y adviérteles que así dice el Señor omnipotente. Pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío,
Sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir. ¿Qué se espera de la iglesia al volver a la nueva realidad? Que Dios nos muestre esa nueva realidad. Que la palabra de Dios y la guía de Espíritu nos permitan ver eso que Dios quiere que nosotros hagamos. Y que donde no veamos, sabemos que Dios va a hacer. Y en nosotros que se pierde la esperanza y que decimos estamos perdidos, cansados, fatigados, me aburro de todo lo que me está pasando, Dios dice, volverán a vivir, habrá esperanza, yo mismo haré. Recordemos que la semana pasada estuvimos estudiando en el Evangelio de Juan un hombre que llevaba muchos años alrededor de un estanque y su vida era el estanque. Vivía en el estanque y no había otra opción para él. Jesús se acerca y le dice, ¿quieres ser sanado? Y este hombre inválido sigue mirando el estanque y dice, Señor, cada que se mueven las aguas allá, yo trato de llegar, pero siempre hay alguien que llega primero. Y Jesús sana a esta persona, le cambia su realidad. Ahora que vamos a cambiar de realidad, ahora que ya podemos salir a las calles con todos los protocolos y todo lo que nos está pidiendo, que esa nueva realidad sea otorgada por Dios, que Dios nos permita ver lo que Él quiere, que nos permita hacer lo que Él quiere que hagamos, que donde no vemos posibilidades, Dios va a actuar y va a hacer, donde estamos hablando que estamos perdidos, que no hay esperanza, que estamos aburridos, Dios va a actuar para darnos esperanza y vida. Esta nueva realidad que se acerca no es la realidad que el gobierno nos otorgue, es la realidad que Dios nos dé, que Dios nos permita experimentar y vivir, no con nuestras fuerzas, sino con la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, vamos a dejar esta cuarentena para volver a vivir como Dios quiere. Vamos a dejar esta cuarentena para volver a vivir como Dios quiere. Y así como Dios le dio vida a ese hombre inválido en el estanque, Dios nos dará vida a nosotros para continuar bajo su mirada y continuar bajo sus proyectos en esta tierra. Oremos, hermanos. Señor, Ezequiel fue formado en una historia sacerdotal y tú lo volviste tu profeta. El pueblo de Israel fue cautivo, llevado a Babilonia y perdió toda esperanza, pero tú le diste palabra de esperanza. Nosotros somos la familia de la fe. Algunos hemos perdido la esperanza, otros hablamos y criticamos solo de lo aburridos que estamos. Otros, Señor, hemos decaído en la esperanza, en la fe, en el amor, pero tú hablas siempre a los huesos secos para producir vida. Habla a nosotros, que podamos sacar un tiempo, Señor, para orar y que tú nos hables, nos ministres, nos des vida y nos permitas disfrutar de la nueva realidad que tú tienes para nosotros, de esa palabra creadora y de esa esperanza que solo tú das. Gracias te damos, Señor. Amén. Hermanos, a partir de mañana la iglesia estará abierta para que usted y su familia puedan venir y orar. El templo está abierto, está disponible, solamente me llama, me hace saber que vendrá, a qué horas vendrá y yo voy separando el tiempo para los que quieran venir. Entonces toda la semana el templo estará abierto. Usted quiere venir a orar porque le hace falta sacar un tiempo a solas, estar con el Señor, sentirse distinto. El templo está abierto. Solamente me llama y cuadramos ese tiempo para usted y su familia o para usted solo si así lo quiere. A partir del próximo domingo, si Dios lo permite, tendremos culto de 9 a 10 de la mañana. Para asistir a ese culto yo les voy a escribir todo lo que hay que hacer en el chat de la iglesia. Lo primero que sí les quiero decir es que hay que inscribirse.
Usted me llama o me escribe por el chat para asistir a ese culto, porque hay que llevar unos protocolos que la alcaldía solicita para reunirnos como iglesia. Y nosotros en obediencia vamos a acatar todo lo que nos han pedido. De 9 a 10 de la mañana será el culto, no tendremos más tiempo porque es de 1 hora el culto. Y yo les aseguro que si llenamos ese primer culto con las 35 personas que van a asistir al culto, entonces abriremos un segundo, pero primero debe llenarse el culto de 9 a 10 de la mañana. Y luego les avisaré el siguiente culto a qué hora será. Todo lo que usted quiera preguntar, todo lo que quiera saber, me puede escribir al chat o me puede llamar y yo le responderé con todo gusto. A partir de entonces, y tenemos la esperanza en el Señor, que esta semana recibamos la visita de la alcaldía ya para afirmar que estamos en todo lo correcto. Y a partir del domingo entonces tendremos el culto de 9 a 10 de la mañana. Por favor, se inscriben y yo les mandaré todos los requisitos que se nos están solicitando por el chat. Que Dios los guarde, hermanos, y que en esta nueva realidad sea el Señor el que nos dé esa nueva realidad y no la visión nuestra o la visión que alguien nos quiere imponer. Gloria al Señor, porque empezamos una nueva etapa en nuestras vidas. Amén.